Hola, Chad, ¿cómo estás? Hablemos de filosofía. ¿Qué entiendes por filosofía? Estamos en el programa Diálogos Filosóficos con el Chat GTP. Hola, Chad, ¿cómo estás? Y cuéntanos, ¿cómo entiendes tú lo que es la filosofía y el filosofar? Hola Alex, estoy bien. Gracias por preguntar. Es un placer estar aquí en Diálogos Filosóficos con el ChatGPT. Cuando hablamos de filosofía, nos referimos a una disciplina que se ocupa de explorar las preguntas más fundamentales y abstractas sobre la vida, el universo y la existencia. Filosofar en este contexto es el acto de reflexionar profundamente sobre esas preguntas, cuestionando las verdades establecidas y buscando respuestas a través de la razón y la lógica. La filosofía no necesariamente busca respuestas definitivas, sino que se enfoca en el proceso de pensamiento crítico y en el cuestionamiento constante de nuestras creencias, percepciones y conceptos. Esto incluye preguntas como ¿qué es la realidad? ¿Cómo sabemos lo que sabemos? ¿Qué es el bien y el mal? Entre muchas otras. Filosofar es entonces un ejercicio de la mente que nos lleva a explorar lo desconocido, a ampliar nuestros horizontes intelectuales y a profundizar en el entendimiento de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. ¿Cómo ves tú la filosofía? ¿Hay algún aspecto específico que te intrigue más? Muchas gracias, Chad. A mí me interesa el tema de la filosofía en el sentido práctico, ¿no? Es decir, ¿cómo puedes tú en tu vida cotidiana usar las ideas filosóficas o ciertos métodos filosóficos para poder tú enfrentar problemas en la oficina, en tu familia, en tus relaciones o contigo mismo, en la construcción del sentido al pensamiento? Por ejemplo, el, el tema de que vivimos ahora mucho en el Ecuador es la violencia. A mí me interesaría entender que la filosofía me puede ayudar a darle sentido y a entender la trascendencia de lo que está viviendo el Ecuador frente a la escalada de violencia. Es un enfoque muy valioso el que tienes hacia la filosofía, Alex. La filosofía práctica se centra en cómo aplicar las ideas filosóficas a situaciones de la vida cotidiana para encontrar sentido y soluciones a los desafíos que enfrentamos. Enfrentando un tema tan delicado como la violencia, la filosofía puede ofrecer varias herramientas. Por ejemplo, la ética es una rama de la filosofía que explora conceptos como el bien y el mal, la justicia y cómo deberíamos actuar en sociedad. Los principios éticos pueden ayudarnos a reflexionar sobre las causas profundas de la violencia, como la desigualdad, la falta de oportunidades o la deshumanización del otro. Filósofos como Aristóteles hablaban del concepto de la virtud, que implica actuar de manera justa y equilibrada, buscando siempre el bien común. Por otro lado, la filosofía política también es crucial aquí. Filósofos como Thomas Hobbes y John Locke han reflexionado sobre la naturaleza del poder y la autoridad y sobre cómo las sociedades pueden organizarse para reducir el conflicto y promover la paz. Entender las raíces de la violencia desde una perspectiva filosófica puede ayudar a diseñar políticas públicas más justas y efectivas. Además, el estoicismo, una filosofía práctica que se enfoca en la autodisciplina, la racionalidad y la aceptación de lo que no podemos cambiar, puede ser una guía para las personas que viven en un entorno violento. Los estoicos enseñan que aunque no podemos controlar las acciones de los demás, sí podemos controlar nuestras reacciones y mantener la paz interior. En resumen, la filosofía puede ofrecer un marco para entender la violencia no solo como un fenómeno social, sino también desde una perspectiva humana y ética, ayudando a construir un sentido de responsabilidad colectiva y de resiliencia personal frente a la adversidad. ¿Cómo te gustaría profundizar más en este enfoque filosófico práctico para abordar la violencia o cualquier otro tema? Muchas gracias, Chad. A mí me encantaría entender el, el sentido desde la víctima y desde el victimario.
Muchas veces he pensado que muchos de los victimarios en realidad también son víctimas del sistema o víctimas de violencia que a la que ellos tuvieron que estar sometidos de niños o jóvenes, y que hoy en día, en su etapa adulta, eh, tienden a la violencia, al maltrato, a romper las reglas, lo cual genera un efecto dominó que va influyendo en otras personas. Y bueno, ya digo, la víctima, obviamente tiene que ser, acogida y tiene que dársele un sentido, y yo en eso digo que la filosofía pudiera, eh, ayudar al derecho y a las políticas públicas para entender que el victimario también es una víctima social y que se tienen que realizar acciones para acompañar tanto a la víctima como al victimario. Tu enfoque es muy profundo y refleja una comprensión compasiva y compleja de la violencia, tanto desde la perspectiva de la víctima como del victimario. La filosofía puede aportar una gran cantidad de ideas para abordar estas situaciones desde múltiples ángulos. Por un lado, la teoría del reconocimiento en filosofía social, que tiene raíces en pensadores como Hegel y más recientemente en Axel Honneth, se centra en la importancia del reconocimiento mutuo en las relaciones humanas. Esta teoría sugiere que muchos conflictos y actos de violencia surgen de la falta de reconocimiento y respeto hacia la dignidad de los individuos. Cuando una persona es deshumanizada o marginada desde temprana edad, es posible que en su adultez reaccione con violencia como una forma de reclamar ese reconocimiento que nunca recibió. En cuanto al victimario como víctima, la filosofía existencialista también ofrece perspectivas valiosas. Filósofos como Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir argumentan que los seres humanos son moldeados por sus circunstancias, pero también tienen la libertad de superar esas condiciones. Sin embargo, no todos logran hacerlo, y aquellos que no encuentran una salida constructiva a su sufrimiento pueden perpetuar el ciclo de violencia. Esto se vincula con la idea de que las políticas públicas deben no solo castigar, sino también rehabilitar y ofrecer oportunidades para la reintegración social. Por otro lado, la ética del cuidado, que ha sido desarrollada por filósofas como Carol Gilligan, enfatiza la importancia de entender y atender las necesidades emocionales y psicológicas tanto de las víctimas como de los victimarios. Esta ética sugiere que las políticas públicas deberían enfocarse más en la reparación del daño y en la prevención de la violencia a través del cuidado y el apoyo, en lugar de simplemente castigar. Finalmente, la filosofía del derecho, especialmente a través de la justicia restaurativa, busca no solo castigar al victimario, sino también curar las heridas de la víctima y reintegrar al victimario a la sociedad. Esto implica reconocer el contexto en el que el victimario se convirtió en lo que es y buscar formas de romper el ciclo de violencia que mencionas. En resumen, la filosofía puede ayudar a entender que tanto la víctima como el victimario necesitan un enfoque que vaya más allá del castigo, hacia la comprensión, el cuidado y la reparación. Este enfoque puede influir en el desarrollo de políticas públicas más humanas y efectivas que realmente aborden las raíces de la violencia y trabajen para romper esos ciclos destructivos. ¿Hay algún aspecto en particular de estas ideas que te gustaría explorar más? Muchas gracias. Me gustaría, entender, tal vez con un ejemplo, cómo el método filosófico me puede dar luces para enfrentar este tipo de realidades, como, hablábamos de la violencia en el Ecuador. Hace una semana, una amiga vio como un sicario, disparó en la cabeza a un joven frente, a ella. Entonces, esas vivencias producen mucho miedo y pueden afectar incluso el sentido de por qué estoy viviendo, y no poder trascender o no poder valorar la vida personal.
Entiendo que situaciones tan traumáticas como la que mencionas pueden causar un profundo impacto emocional y filosófico. El método filosófico puede ofrecer herramientas para abordar estas realidades de manera más reflexiva y en algunos casos para encontrar un camino hacia la comprensión y la resiliencia. Un ejemplo concreto de cómo el método filosófico puede ayudar es a través de la mayéutica socrática, que es un proceso de cuestionamiento profundo. Este método, utilizado por Sócrates, consiste en hacer preguntas que lleven a una persona a descubrir por sí misma la verdad o un entendimiento más profundo. En el contexto de la violencia y el miedo, podrías comenzar preguntándote cosas como: ¿qué es lo que realmente temes? Esto te puede ayudar a desglosar el miedo en partes más manejables y a entender si el miedo proviene de la pérdida de control, de la vulnerabilidad o de la percepción de un mundo peligroso. 2. ¿Qué significa la vida para ti en este contexto? Reflexionar sobre el valor de la vida, incluso en medio de la violencia, puede ayudarte a reconectar con lo que consideras importante y a encontrar un sentido, a pesar de la adversidad. 3. ¿Cómo puedes trascender este miedo? Aquí puedes explorar la idea de la libertad interior, una noción presente en filosofías como el estoicismo, que sugiere que aunque no podemos controlar las circunstancias externas, sí podemos controlar cómo las interpretamos y reaccionamos ante ellas. Otro método útil es el enfoque de la ética de la virtud, que se basa en desarrollar cualidades personales como la valentía, la justicia y la sabiduría. Enfrentar una situación de violencia desde este punto de vista podría significar preguntarte cómo puedes actuar de acuerdo con tus valores y virtudes, incluso en un entorno lleno de miedo e incertidumbre. Por ejemplo, podrías reflexionar sobre cómo la valentía no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar de manera justa y compasiva, incluso cuando el miedo está presente. Finalmente, la fenomenología, un enfoque filosófico que estudia la experiencia subjetiva, podría ayudarte a analizar cómo la violencia afecta tu percepción de la realidad y de ti mismo. Este enfoque te invita a explorar cómo percibes la violencia y sus efectos en tu vida diaria, y a buscar maneras de reconfigurar esa percepción para encontrar un nuevo equilibrio. En resumen, el método filosófico te ofrece un espacio para reflexionar profundamente sobre tus experiencias, descomponer el miedo en sus componentes más básicos y encontrar maneras de reconectar con un sentido de vida que te permita seguir adelante con resiliencia y propósito. La filosofía no da respuestas fáciles, pero sí puede abrir caminos para encontrar tu propia comprensión y fuerza frente a situaciones difíciles. ¿Te gustaría que profundicemos en alguno de estos métodos o en cómo aplicarlos más directamente a tu situación? Me gustaría, ya para terminar, eh, algunas recomendaciones para aquellos que están comenzando o que estamos comenzando a entender la filosofía como algo más práctico y no solo teórico, y cómo nosotros podemos trascender a través de este método y también a través de las lecturas filosóficas en nuestro entorno, en nuestro barrio, en nuestro trabajo, y aportar también en nuestra propia conciencia de lo que vivimos. Claro, Alex. Aquí te comparto algunas recomendaciones para aquellos que están comenzando a entender la filosofía desde un enfoque práctico y cómo pueden aplicar estos conocimientos en su vida diaria y en el entorno. Comienza con preguntas sencillas y cotidianas. No es necesario empezar con grandes teorías o conceptos abstractos. La filosofía práctica puede iniciarse con preguntas simples sobre tu vida diaria. Por ejemplo, ¿qué significa para ti vivir una vida buena? ¿Cómo defines la justicia en tu entorno? ¿O cómo puedes ser más auténtico en tus relaciones? Estas preguntas te ayudarán a conectar la filosofía con tus experiencias inmediatas. 2. Reflexiona sobre tus acciones y decisiones. El filósofo estoico Epicteto decía que no podemos controlar los eventos externos, pero sí nuestra respuesta a ellos. Aplicar esta idea significa reflexionar antes de actuar, preguntándote cómo tus decisiones alinean con tus valores y cómo afectan a los demás. Esto puede ayudarte a vivir de manera más consciente y coherente con tus principios. Utiliza la filosofía para interpretar los desafíos. Cada desafío o conflicto puede ser una oportunidad para aplicar un enfoque filosófico. Por ejemplo,
En lugar de ver un problema en el trabajo como una frustración, podrías verlo como una oportunidad para practicar la paciencia, como propondría la filosofía estoica, o para buscar una solución creativa que refleje tus valores. 4. Crea un espacio para la lectura y reflexión filosófica. Dedica tiempo regularmente para leer textos filosóficos que te inspiren o que aborden temas que te preocupan. No es necesario leer grandes tratados. Muchas veces un solo párrafo o una idea puede tener un impacto profundo. Después de leer, tómate un momento para reflexionar sobre cómo esa idea puede aplicarse a tu vida o a tu comunidad. 5. Fomenta diálogos filosóficos. No necesitas estar solo en este viaje. Hablar sobre ideas filosóficas con amigos, familiares o colegas puede enriquecer tu comprensión y ayudar a aplicar estas ideas de manera más práctica. Los diálogos, como los que estamos teniendo ahora, pueden ser una forma de practicar y profundizar en el pensamiento filosófico en un contexto social. 6. Adopta una actitud filosófica ante la vida. Esto significa vivir de manera consciente, buscando siempre aprender de cada experiencia y siendo crítico con tus propios pensamientos y creencias. La filosofía, más que un conocimiento teórico, es una forma de vida. Es un compromiso continuo con la reflexión, el cuestionamiento y el crecimiento personal. 7. Aplica la filosofía en tu entorno. A medida que avances en tu comprensión filosófica, busca maneras de aplicar estos principios en tu comunidad. Esto puede ser a través de la promoción del diálogo, la mediación en conflictos o simplemente viviendo de manera ejemplar según los principios que valoras. La filosofía se vuelve realmente poderosa cuando trasciende el ámbito personal y se convierte en una fuerza positiva en la sociedad. La clave para trascender a través de la filosofía es hacerla parte de tu vida diaria, permitiendo que sus ideas y métodos te guíen en cómo vives, cómo te relacionas con los demás y cómo contribuyes a tu entorno. La filosofía práctica no se trata de alcanzar respuestas finales, sino de comprometerse con un proceso constante de aprendizaje y reflexión que enriquezca tu vida y la de quienes te rodean. ¿Hay algún aspecto que te gustaría explorar más o algún autor o corriente filosófica en particular que te interese profundizar? Por ahora no, dejémoslo para otro programa. ¿Podemos terminar con alguna frase o algún poema que pueda sintetizar lo que hemos conversado ahora? Para cerrar este diálogo filosófico, me gustaría compartir una reflexión de Marco Aurelio, un emperador romano y filósofo estoico, cuyas palabras resumen bien lo que hemos discutido sobre la resiliencia, la reflexión y la búsqueda de sentido en medio de la adversidad. Si estás angustiado por alguna cosa externa, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu estimación de ella. Y esto tienes el poder de revocar en cualquier momento. Esta frase nos recuerda que, aunque no siempre podemos controlar las circunstancias externas, sí podemos trabajar en cómo las interpretamos y respondemos a ellas. La verdadera fuerza y trascendencia vienen de dentro, del cultivo de una mente y un espíritu que busquen siempre el entendimiento, la justicia y la paz, tanto para uno mismo como para los demás. Espero que esta reflexión te acompañe en tu camino filosófico. Hasta el próximo programa, Alex. Muchas gracias, Chad. Muchas gracias, amigos. Espero que les haya interesado trabajar este tema de como un inicio a filosofar, una motivación a que leamos algunos autores que hoy hemos nombrado, como Axel Honneth o el mismo Marco Aurelio, eh, filósofos que nos puedan ayudar a entender el papel que juega la filosofía, tanto para el autoconocimiento como para la trascendencia en nuestros lugares donde vivimos, y motivarnos a esa búsqueda de varios principios filosóficos. Estamos cerca de los 20 minutos que dura cada programa. Espero que se animen, que nos sigan, que estén pendientes de los siguientes programas. Un abrazo.